En el título de este video habrá notado que la palabra misterio la encerré entre comillas. La razón es que la predestinación soberana de Dios no es un misterio, en el sentido de que sea un dogma religioso inaccesible a la razón. Al contrario, es una llana verdad revelada en la Escritura. Quien hizo de esta preciosa doctrina una contradicción que insulta nuestra capacidad de razonar fue San Agustín, obispo de Hipona, quien vivió entre los años 354 a 430 después de Cristo. Él fue un teólogo, pero sobre todo un filósofo, quien usó algunos conceptos filosóficos de Platón al interpretar la palabra predestinación. El uso de la palabra predestinación, según Agustín de Hipona, tenía que ver con la decisión soberana de Dios de escoger a algunos pecadores para salvarlos y a los demás abandonarlos a su terrible destino en el infierno. Varios siglos después, el reformador Juan Calvino retomó este concepto para dar a la palabra predestinación el mismo significado que le dio Agustín, siendo que toda la filosofía y teología medieval hasta el siglo XII fue básicamente agustiniana. Pero los escritos de San Agustín y los comentarios de Juan Calvino no deben ser tomados como nuestra máxima autoridad. El único libro que nos puede hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús es la Biblia. Según las Escrituras, la predestinación tiene que ver con la determinación de Dios de escoger de antemano el destino, no de un grupo limitado de perdidos seleccionados para salvación, sino de todos los creyentes en Cristo, para que lleguen a tres objetivos específicos. Es decir, que según el contexto del Nuevo Testamento, la predestinación tiene que ver con el destino que Dios escogió para los creyentes, aún antes de que éstos comenzaran su viaje al cielo. En otras palabras, el destino prefijado soberanamente por Dios tiene que ver con creyentes y tiene que ver con las tres metas que son la adopción, la herencia y la transformación. La palabra predestinación ocurre 4 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos 8:29 y Romanos 8:30, en Efesios 1:5 y Efesios 1:11. En cada uno de estos textos, en armonía con el contexto, solamente los cristianos son predestinados. En las Escrituras, el término predestinado nunca hace referencia a una persona perdida, predestinada para recibir a Cristo como Salvador. Les invito a que imitemos el ejemplo de los de Berea para ver si estas cosas realmente son así. También usemos la regla fundamental de la hermenéutica, que dice que la Escritura debe ser explicada por la Escritura, o sea, la Biblia debe ser su propio intérprete. Así que tome su Biblia y vaya conmigo a Efesios 1:5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. ¿A quiénes está escribiendo Pablo? ¿A gente perdida o a gente salvada? Efesios 1:1 dice que la carta es dirigida a gente salvada. Pablo está dirigiéndose a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. ¿Quiénes son predestinados a la adopción? Los santos y fieles. La siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿cuándo toma lugar la adopción? Romanos 8:23 nos da la respuesta. Y no solo ella, es decir, la creación, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos esperando la adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo. ¿Notó eso? El texto mismo dice qué es la adopción de la cual está hablando, cuándo tomará lugar y quiénes son los que están en espera de que tome lugar. Nosotros,
que tenemos las primicias del Espíritu. Estamos esperando la adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo. En consecuencia, como podemos ver, comparando escritura con escritura, Efesios 1:5 no está diciendo que un grupo selecto de pecadores han sido predestinados a recibir a Jesucristo como su Salvador y ser salvos, sino que está hablando de que los cuerpos de los santos y fieles están predestinados a ser transformados, según el pasaje que leímos en Romanos 8:23. Ahora vayamos a Efesios 1:11, que dice, en quien también tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Nuevamente hagamos las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los predestinados en Efesios 1:11? Pues ya lo leímos en el versículo 1, los santos y fieles. Ahora, ¿para qué han sido predestinados? Para obtener una herencia. ¿Cuándo recibiremos la herencia? La recibiremos en el futuro. Siguiendo la regla fundamental de interpretación mencionada anteriormente, veamos qué dice la Biblia. Vayamos al versículo 14 del mismo capítulo 1 de Efesios. Comenzando con la última parte del versículo 13, leemos: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nuevamente el texto no dice que ya hemos recibido la herencia, sino que tenemos las arras, es decir, la garantía de que la recibiremos en el futuro, porque esa herencia, dice 1 Pedro 1:4, está reservada en los cielos. Romanos 8, del 15 al 17, reúne maravillosamente los tres propósitos de Dios en la predestinación de los creyentes, que son la adopción, la herencia y la glorificación. Este pasaje de la Escritura dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El texto no dice que ya hemos sido adoptados, pero que tenemos el espíritu de adopción que nos garantiza la adopción futura, la redención de nuestro cuerpo. Tampoco dice que ya hemos recibido la herencia, pero somos coherederos con Cristo. Y luego tampoco dice que ya hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo seremos cuando juntamente con Él seamos glorificados, como dice Juan en su primera carta. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él venga seremos semejantes a Él. ¿Ve? Una vez que estamos en Cristo, entonces somos predestinados a tener un cuerpo semejante al de Cristo. Así pues que en ninguno de estos pasajes vemos a algún perdido siendo predestinado para ser salvo, sino que los ya salvados son predestinados a un final de dicha eterna que incluye estas tres cosas que ya hemos mencionado. Estamos viendo cómo, comparando escritura con escritura, es más fácil entender muchas cosas difíciles, entre comillas. Los filósofos son los que las tuercen y hacen difíciles las cosas de la salvación. Pero si dejamos que Dios hable por sí mismo, las cosas son más razonables y glorificamos a Dios por ello. Ningún creyente verdadero se gloría de haber alcanzado salvación. Todo es obra de Dios. No tenemos nada en nosotros mismos, ninguna criatura tiene nada de qué gloriarse por sí mismo. Así que Dios mismo dice: en justicia son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Proverbios 8, versículos 8 y 9.
Cuando se trata de la salvación, nada es misterioso, en el sentido de que sea un dogma inaccesible a la razón del hombre. Al contrario, Pablo le dice a Timoteo que las Sagradas Escrituras son continuamente capaces para hacer sabio a todo hombre para salvación. Concluyo recalcando que el tema de la salvación es el tema central de toda la Biblia. Dios obrando en la historia, y más particular y maravillosamente en Cristo, ha provisto un camino de salvación para toda la humanidad. El punto de acceso a la salvación es la fe en Cristo, esa capacidad de creer que Dios ha dado a todos los hombres por igual. Es como las otras capacidades que nos ha dado, de razonar, de amar y de decidir. Si le interesa saber más sobre este tema o ver ciertos pasajes relacionados con el tema, en el estricto uso de su palabra, vamos a ver los textos que usted quiera examinar conmigo. Deje en sus comentarios su petición, y también, siempre que no sean insultos propios de gente fanática, serán todos los comentarios bienvenidos.